de camino con la palabra de Dios. Esta propuesta de ir invitando a leer la Sagrada Escritura desde el Nuevo Testamento lo hemos iniciado con el libro más antiguo de una manera cronológica, con la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses hacia el año 51. Hemos estado mirando 2 Tesalonicenses, Filipenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y nos vamos a entrar a la 6ª carta del Nuevo Testamento, que es la carta de Pablo a los Gálatas, hacia el año 57. Según los Hechos de los Apóstoles, Pablo estuvo o atravesó la región Gálata, Galacia, que es una región muy particular, lo que hoy abarca la moderna Turquía, y estuvo allí en 3 ocasiones. Fundó algunas comunidades en las que predominó o encontró paganos convertidos, pues los judíos de la zona rechazaban su predicación. Aquí vamos encontrando un Pablo que es rechazado a toda costa. Y yo lo he dicho, la vida de un misionero, de un evangelizador, no es fácil. En las comunidades de Galacia se presentaron unos judaizantes predicando que los cristianos, para salvarse, tenían que circuncidarse y observar ciertas prescripciones de la ley de Moisés. Querían que la ley del Antiguo Testamento fuera prioritaria. Ahí vamos a encontrar algo muy importante. Intentaban desacreditar a toda costa a Pablo, cuestionando su condición de apóstol y su doctrina. Semejantes enseñanzas provocaron una grave crisis en aquellas iglesias jóvenes, en las que no pocos se dejaban convencer por las razones de aquellos que eran los advenedizos, los que habían llegado, porque otros se consideraban pues que ya no había mucho que hacerse por ser ellos los más importantes. Y es posible que entre los convertidos hubiesen algunos judíos y prosélitos, aquellos que venían del judaísmo, y las discordias en el seno de la comunidad no tardaron en llegar. Recibiendo las noticias de Éfeso, Pablo se alarma y se indigna, porque aquello va frontalmente contra la esencia del mensaje y su misión. Los judaizantes no solo pretendían que los judeocristianos siguieran observando la ley, sino que también los paganos convertidos se adaptasen como requisito de salvación. Los cristianos tenían que pasar por el judaísmo para incorporarse al cristianismo. Sin tardarse, el apóstol les escribe una carta enérgica hacia el año 57, con la dureza y ternura de quien ama y sufre. Los llama insensatos, pero también hijos míos, hermanos. Para leer la carta a los Gálatas vamos a encontrar un elemento clave y fundamental: todos iguales ante Dios. Por eso, dentro de la carta hay un alegato vibrante en pro de la libertad cristiana. En la carta a los tesalonicenses, el problema era la parusía o la venida definitiva del Señor.
En la primera carta a los Corintios, los problemas eran de conducta ética y de unidad. Ahora Pablo se enfrenta por primera vez con un dilema: la ley o la fe, la ley o el espíritu. A la ley no se opone el libertinaje, sino el espíritu. Y al instinto de la carne no lo vence la ley, sino el espíritu. La ley esclaviza, la fe libera de todo aquello que nos ha de llevar a una verdadera libertad. Y para obtener el principio está el don de la justicia, de la salvación. No valen las obras del cumplimiento de la ley, solo vale la fe en Jesucristo. Pero una vez obtenida la justicia y con ella la condición de hijos e hijas de Dios, el cristiano debe ordenar su conducta para alcanzar la salvación plena. Las buenas obras no son requisito para entrar en el camino de la salvación, sino el efecto del dinamismo del Espíritu. La carta es al mismo tiempo una defensa apasionada por la misión que Pablo recibió del mismo Jesucristo y no de un hombre alguno. No estaba en juego el prestigio personal, sino la veracidad del Evangelio de libertad de Cristo que él anunciaba. El apóstol se defiende a la vez con el Evangelio, recurriendo a datos y anécdotas autobiográficos, la formación, la conversión, la vocación, la visita a los jefes de Jerusalén, enfrentamiento hasta con el mismo Pedro, ofreciendo como un resumen de su pensamiento sobre la salvación del ser humano por la fe y no por las obras. Empeñarse en conseguir la salvación por méritos propios es hacer inútil e inválida la muerte de Cristo. Por último, nosotros podemos, para nuestra lectura, ver que no se queda un texto, entre comillas, en el pasado, sino que tiene una gran actualidad. Por eso, la sensibilidad y el rechazo que genera todo tipo de discriminación, ya sea por motivos racionales, políticos, económicos y hasta religiosos, quizás sea uno de los logros de la sociedad de nuestros días. En esta lucha por la igualdad, las palabras de Pablo: no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús. Qué importante esto. Y cada uno debe resonar en nuestros oídos la misma apasionada y urgencia con la que el apóstol dirigió a los cristianos de Galacia esas palabras y la convicción de que la fe que brota de la muerte y la resurrección de Jesús ha puesto a todos, hombres y mujeres, en igual pie de todo tipo, en pie de igualdad, iguales en el pecado que esclaviza, pero iguales también ante el ofrecimiento gratuito de la salvación que nos trae la libertad. Apasionémonos para ir y continuar leyendo verdaderamente el maravilloso mensaje de la Sagrada Escritura.